¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué ciertos deseos simplemente aparecen? No son pensamientos que planeamos, ¿viste? Son impulsos que surgen sin más. Fantasías que como que no piden permiso. Ajá. A veces es, no sé, un calor que sube por el cuerpo, como si algo por dentro intentara despertarnos. Y la reacción casi automática es llamarlo debilidad, ¿no? O culpa, algo que hay que callar, que hay que controlar ya. Totalmente. Pero bueno, hoy vamos a explorar esto desde un ángulo muy diferente. Nos topamos con un análisis increíble sobre el deseo y la sexualidad basada en las ideas de, uno de los grandes exploradores del alma humana, Carl Jung. La fuente es la transcripción de un video del canal O Buscador y lo que propone es fascinante. Dice que el deseo no es una debilidad, sino un mensajero. Un mensajero poderoso. O la lógica con las que funcionamos, digamos, en el día a día. Claro. Vive una fuerza primordial, el instinto sexual. Pero, y esto es lo que lo cambia todo, en su visión, el sexo no es solo el acto físico. Ok. Es un símbolo, es un lenguaje del alma, es un espejo en el que nos vemos reflejados o, muy a menudo, del que salimos corriendo. O sea que esta conversación va de cómo algo que usualmente reprimimos podría ser, en realidad, una llamada al despertar. Exacto. Un camino hacia una versión más completa de quiénes somos. Exactamente. Se trata de cambiar la pregunta. En lugar de ¿cómo controlo este deseo?, la pregunta es ¿qué me está pidiendo este deseo que escuche? Ok, vamos a desempacar esto. El análisis parte de la idea de Jung de que dentro de nosotras hay un territorio inmenso del que no somos conscientes, el inconsciente. Y aquí viene una de las ideas más potentes que encontré. Dice, textualmente, que el deseo reprimido no desaparece. No. Sino que apodrece y se convierte en compulsión. Esa imagen es muy fuerte, ¿eh? Fuertísima. Me cuesta un poco entender cómo algo que es solo un sentimiento puede transformarse en una fuerza que parece controlarnos desde afuera. ¿Cuál es el mecanismo ahí? Esa pregunta nos lleva directamente al corazón del concepto junguiano de la sombra. La sombra. La sombra es básicamente el sótano de nuestra psique. Es donde arrojamos todo aquello que negamos, que rechazamos o que censuramos de nosotros mismos. O sea, todo lo que no nos gusta. Todo lo que no encaja con la imagen de persona buena o correcta que queremos proyectar. Lo empujamos a la oscuridad creyendo que así va a desaparecer. Pero obviamente no desaparece. Nunca. Simplemente opera desde las sombras, fuera de nuestro control consciente. Y lo fascinante aquí, que el texto subraya muy bien, es que la sombra no solo contiene nuestros pecados o impulsos más oscuros. Ah, no. No, también alberga dones que sofocamos, talentos que nos dio miedo usar, afectos que no nos permitimos vivir. Y, de manera crucial, ahí es donde exiliamos nuestra sexualidad no reconocida, como el deseo es una fuerza tan potente y tan difícil de domesticar por la moral. Claro. Suele ser uno de los primeros habitantes de ese sótano. Claro, la sociedad nos da 1000 razones para reprimirlo. Es inapropiado, es inmoral, es una distracción. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias de mandar esa energía al sótano? ¿Cómo es que apodrece? Bueno, apodrece en el sentido de que se corrompe. La energía no se destruye, se transforma. Ajá. El deseo que prohíbes se convierte en una obsesión que te persigue. El deseo que ignoras se manifiesta como un síntoma. Quizás ansiedad, quizás un dolor de cabeza crónico. ¡Wow! Y el deseo que juzgas se transforma en autosabotaje. Esto crea una guerra interna tremenda. Por fuera sonreímos y actuamos como si todo estuviera bajo control. Mientras por dentro todo es un caos. Exacto. Mientras el inconsciente grita a través de compulsiones, de adicciones o de elegir parejas que nos hacen daño sin que entendamos por qué. Es como una tubería tapada. El agua va a buscar salir por cualquier grieta y probablemente no de la mejor manera. Es la analogía perfecta. Por eso la fuente recupera esa frase clave de Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El objetivo nunca es destruir la sombra, porque es imposible destruir una parte de ti. El objetivo es bajar a ese sótano, con una linterna, mirar lo que hay ahí. Un acto de honestidad radical. Totalmente. Una honestidad que suena aterradora, la verdad. Porque mirar esas partes de una misma es admitir que no somos esa persona tan controlada y buena que intentamos venderle al mundo. Es un golpe directo al ego. Total. Y me pregunto, si toda esta energía reprimida está operando en la oscuridad,
¿cómo afecta eso la forma en que nos conectamos con los demás? Supongo que no se queda contenida dentro de uno, ¿o sí? No, para nada. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque esa energía busca una pantalla donde proyectarse. Y las mejores pantallas son las personas de las que nos enamoramos. ¡Ah, claro! Aquí es donde el análisis introduce los arquetipos del ánima y el ánimus. Ok, a ver, expliquemos esto de forma sencilla. Según la fuente, la ánima es la imagen de lo femenino que vive en el inconsciente del hombre. Ajá. Y el ánimus es la imagen de lo masculino en el inconsciente de la mujer. Pero aclara algo importante, y es que no se trata de género biológico, sino de... Cualidades internas, ¿no? Exacto. Cualidades como la sensibilidad, la intuición, la capacidad de cuidar, que tradicionalmente se asocian a lo femenino. Ok. Y otras como la firmeza, la lógica, la determinación, asociadas a lo masculino. El problema es que la cultura nos enseña a reprimir las cualidades que no se ajustan a nuestro rol de género. Claro, a los hombres se les dice que no lloren. Que repriman su sensibilidad. Justo. Y a las mujeres, que no sean demasiado asertivas, que repriman su firmeza. Y entonces, esas partes que escondimos en nuestro sótano, las empezamos a buscar afuera. Precisamente, ese es el mecanismo de la proyección. Nos enamoramos perdidamente, pero no de la persona real que tenemos enfrente, sino del reflejo de lo que perdimos en nosotros. Es como si viéramos nuestra propia luz, nuestra propia alma, en los ojos del otro, pero creemos que esa luz le pertenece a esa persona. Vemos en ella nuestra sensibilidad perdida o en él nuestra fuerza olvidada. Justo eso. Esto explica esa sensación casi mágica del enamoramiento, ¿no? Esa idea de me completas, de que estábamos destinados a encontrarnos. Claro, porque a nivel inconsciente es una celebración. Es el reencuentro con una parte perdida de ti mismo a través del otro. Se siente como volver a casa. Pero es una ilusión. Es una ilusión. Estamos amando un fantasma, una proyección de nuestra propia psique. Y me imagino que esa ilusión no dura para siempre. La fuente habla de un momento clave, el colapso de la proyección. Un momento inevitable, y aunque es muy doloroso, es absolutamente necesario para crecer. Con el tiempo, la convivencia, los problemas, la imagen idealizada que proyectamos se rompe. ¡Pum! La persona real empieza a aparecer, con sus propias sombras, sus defectos, sus manías. Y es ahí cuando llega la frustración, el conflicto y esa terrible sensación de ¿quién es esta persona? Me engañaron. ¡Wow! Pero la fuente es muy directa con esto y pregunta, ¿quién nos engañó realmente? Y la respuesta es que nos engañó nuestra propia carencia disfrazada de amor. Dicho así, suena a que la mayoría de las decepciones amorosas son, en el fondo, un problema con una misma. Es una conclusión dura, pero transformadora. Porque esto plantea una pregunta importante. ¿Qué hacemos con esa decepción? Si conectamos esto con el panorama general, este colapso no es un fracaso. Es el verdadero comienzo del trabajo, el inicio. Es la oportunidad de recoger lo que proyectamos, de darnos cuenta de que esa sensibilidad, esa fuerza o esa luz que tanto admirábamos en el otro, en realidad ya estaba en nosotros. Esperando ser reconocida. Exacto. O sea que la otra persona no vino a completarnos, sino a revelarnos, a actuar como un espejo para mostrarnos el mapa de nuestras partes perdidas. Esa es la visión. El deseo por el otro en su raíz más profunda es un espejo del deseo del alma de volver a estar completa. El otro no es el destino, es el mensajero. Vale, entonces, si la otra persona no es la solución mágica que esperábamos, ¿qué significa esto para la forma en que amamos? El análisis es bastante crítico aquí. Sí. Dice que a menudo confundimos apego con amor y que usamos el sexo como una anestesia para mantener viva una fantasía que ya se está muriendo. Es un punto muy agudo. Cuando la proyección se derrumba, el sexo puede convertirse en un intento desesperado de volver a sentir esa magia inicial. De mantener la conexión a toda costa. A toda costa. El cuerpo está presente, pero el alma está ausente. Se vuelve un acto para aliviar el vacío existencial, no para compartir una plenitud que ya se tiene. Es un intento de tapar el hueco que ha dejado la fantasía rota. Me encanta una frase de la fuente que dice:
El amor verdadero no viene a tapar huecos, sino a revelar dónde están. Es buenísima. Y a partir de esa revelación, el deseo maduro cambia completamente. Deja de implorar y pasa a ofrecer. Ya no buscas a alguien por miedo a la soledad, sino por el gozo de compartirte. Para llegar a ese punto, es necesario hacer algo que la fuente llama romper con el cuento de hadas. Adiós, Disney. Exacto. Es abandonar de una vez por todas esa idea de que alguien vendrá a completarnos, a salvarnos de nosotros mismos. Esa fantasía, por muy romántica que suene en las películas, nos mantiene en un estado de carencia perpetua. Siempre buscando afuera. Exacto, lo que solo puede encontrarse adentro. Hay una frase en el texto que es lapidaria, casi un mantra. Nadie te completa, ya naciste entera. Uf. Leer eso es como un baldazo de agua fría, pero también es increíblemente liberador. Totalmente. Porque es el reconocimiento de esa integridad innata lo que lo cambió todo. Cuando dejas de sentirte como una mitad buscando a otra, el deseo deja de ser una súplica desesperada. Ya no es necesidad. Deja de serlo. Se convierte en una fuerza que ilumina, que celebra. Y por supuesto, la sexualidad se transforma de manera radical. Claro, deja de ser una urgencia casi animal para volverse... Comunión, esa es la palabra. El cuerpo ya no busca a alguien para perderse y olvidar quién es, sino a alguien con quien encontrarse a un nivel más profundo. El acto sexual se convierte en un símbolo tangible de la unión de dos seres completos, que eligen compartir su plenitud, no sus carencias. Ok, entonces hemos enfrentado la sombra, hemos recogido nuestras proyecciones. ¿Cómo se ve la vida después de todo ese trabajo? ¿Cuál es el resultado de este proceso, al que Jung llamó individuación? La individuación es, en esencia, el camino de convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser. Ok. En esta etapa, el deseo deja de ser un enemigo a vencer o un monstruo que te controla. Se convierte en un aliado, en un farol que te guía. Es una profunda reconciliación interna. Se acaba la guerra. La guerra entre lo que deberías sentir y lo que realmente sientes por fin termina. Y el cuerpo, que para muchas es un campo de batalla lleno de culpa y vergüenza, ¿qué pasa con él? El cuerpo se convierte en un templo, en tu hogar. Ya no lo usas como una válvula de escape para liberar tensiones reprimidas. Claro. El sexo se transforma en un gesto sagrado. La fuente utiliza una descripción preciosa. Lo llama un diálogo entre inconscientes que se reconocen. Ya no es solo piel contra piel, es alma reconociendo a otra alma. Hay otra frase poderosa que resume este cambio de la carencia a la plenitud. Dice que el sexo se da entre dos enteros, no dos huecos tratando de cubrirse. Eso lo resume todo. Absolutamente. Pero es importante subrayar que esta madurez no es automática, No es una iluminación que llega de repente. Exige práctica, mucha autocompasión y sobre todo coraje. Coraje para ser vulnerable. Coraje para enfrentar el miedo a la intimidad real, que es mucho más aterradora que la intimidad superficial. Coraje para sentir de más. Este camino no exige perfección, sino honestidad. Honestidad con una misma. La honestidad de mirarte con verdad y caminar junto a tus sombras en lugar de huir de ellas. Y el deseo entonces vuelve pero transformado. Ya no es un peso, sino una fuerza creativa. Exacto. Y aquí está la conclusión más hermosa del proceso. Cuando el deseo es integrado, no te domina, te ilumina. Te ilumina. Esa energía vital, la libido, que antes se manifestaba como ansiedad o compulsión, ahora se canaliza de formas creativas. Se convierte en arte, en pasión por tu trabajo, en una presencia más plena en tu vida. El placer deja de ser un premio o un pecado y se transforma en lo que la fuente llama poesía viva. Y hay un aspecto más que me pareció muy potente, el colectivo. El texto sugiere que este viaje, que es tan íntimo y personal, en realidad tiene un impacto que va más allá de una misma. Sí, y es un punto crucial. Cada vez que una persona logra vivir su sexualidad con verdad y conciencia, libre de las cadenas de la culpa o la compulsión, está dando un permiso simbólico a otros para que hagan lo mismo. Es una onda expansiva. Totalmente. Es lo que el texto llama una revolución silenciosa, que se opone tanto a la hipersexualización vacía de nuestra cultura como a la represión asfixiante del pasado. Bueno, para ir cerrando el recorrido, hemos partido de ver el deseo no como un problema, sino como un portal. Ajá. Una fuerza que, si la reprimimos, crea una sombra que nos sabotea. Pero si la escuchamos y la integramos, se convierte en un aliado poderoso.
Un camino que nos lleva a través del espejo de las proyecciones en el amor, donde vemos nuestras partes perdidas en los demás. Para finalmente llegar a un estado de plenitud, donde nos reconocemos como seres completos que no necesitan a nadie que los salve. Sino que buscan a alguien con quien compartir esa integridad. Exacto. Y para terminar, la fuente concluye con una reflexión que creo que lo engloba todo. Señala que Jung no hablaba del deseo con moralismo, sino con reverencia. Reverencia. Me encanta esa palabra. Porque entendía que al hablar del deseo, en el fondo estaba hablando del alma, del anhelo del alma por encontrar sentido, por unirse, por volver a sí misma. Un enfoque que lo cambia todo. Le quita el juicio y le pone una capa de profundidad sagrada. Y con esa idea en mente, con los pies más firmes en la tierra y el corazón un poco más despierto, el análisis nos deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para que cada quien se la lleve y la contemple. ¿Cuál es el verdadero papel del deseo en nuestra jornada? Quizá nunca intentó alejarnos de quienes somos. Quizá, después de todo este largo y complicado viaje, siempre quiso llevarnos de vuelta a casa.